Pues ya estoy otra vez por aquí de vuelta con temas musicales que te van a encantar. Temas musicales elegidos por Jaime Ojeda, como siempre, nuestro buen amigo y experto en el mundo de la música, que lleva toda la vida rascando y buscando y encontrando historias fantásticas como la que hoy te traemos a World Media Podcast. Y esa historia tiene nuevamente como protagonista al rey del pop. Ya han sido varios capítulos los que ha protagonizado Michael Jackson, pero es que es normal. Una leyenda, un perfil como el de Michael Jackson, es normal que nos deje siempre algún tema que abordar, y en esta ocasión vamos a hablar de algunas canciones quizás las más olvidadas de Michael Jackson. Siempre hemos hablado de los grandes éxitos, los rompepistas, pero ahora te vamos a hablar de otro perfil diferente, y eso es lo que nos va a contar Jaime Ojeda en el día de hoy. Y la verdad es que siempre hablar de Michael Jackson es un placer, pero encima hacerlo con Jaime Ojeda, pues más todavía. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola José Luis, ¿qué tal? Muy bien, pues ya preparado de nuevo otro podcast de World Media y como tú decías, pues yo siempre te pregunto, porque tú eres el que controlas toda la biblioteca digital de World Media y seguro que de Michael Jackson ya habíamos hablado, seguro. Sí. Hablamos de Los Sí, secretos ¿verdad? del vídeo Thriller de Michael Jackson. Claro. De las canciones que creo que fue del álbum Off the Wall. Creo que hemos hablado 3 veces de Michael Jackson y esta podría ser la cuarta. Creo. Vale. Sí, yo estaba seguro, pero no sabía la verdad que la cantidad de veces. Y hoy tratamos de traer, pues no sé si algo diferente, pero sí algo que siempre es arriesgado, José Luis, que es Claro. elegir canciones de Michael Jackson, que como yo digo, pues bueno, para gustos hay colores, ¿no? Y cada uno tiene sus gustos. Pero en esta ocasión traemos 5 joyas olvidadas de Michael Jackson, canciones que quizás no han tenido la repercusión que debieron tener, aunque yo creo que una de ellas seguro que sí, una seguro que sí, incluso diría que dos, ya las iremos comentando, pero que digamos que seguro que todo el mundo las conoce, las ha cantado, las ha bailado, bueno, una más que otra, pero que digamos que no son esas canciones que cuando, digamos, no sé, pues en un reportaje televisivo de Michael Jackson o cuando sale un documental de Michael Jackson, son canciones que no suelen salir, o sea, que la gente no las suele, el responsable de ponerle, de sonorizar, no las suele elegir. Y la verdad que nosotros las hemos querido destacar porque son grandísimas canciones. Y oye, pues que sirva también una vez que los amables oyentes escuchen este podcast, pues digan, oye, venga, vamos a recuperarlas y escucharlas porque vale mucho la pena. Así que aquí estamos, con 5 joyas olvidadas de Michael Jackson. Porque no son 5 canciones que no se hayan escuchado, sino que en este caso, como bien indicas, se han oído menos, ¿no? Exactamente, Vale. son canciones que han sido single, además single de discos potentes como el Bad, el Dangerous, el Thriller, aunque sí después traemos 2 canciones que, digamos, de discos, yo no sé si decir menores, o al menos más difíciles de Michael Jackson, porque también le pillaron en la época mala. Claro. En el año, por ejemplo, 93, cuando se vertieron todas aquellas acusaciones de abusos sexuales, ¿no?, sobre menores. Entonces, discos que pasaron un poco más desapercibidos porque era un momento difícil para promocionarlos y Michael Jackson también puso un poquito de tierra de por medio y digamos que ahí empezó un poquito el declive, ¿no? Entonces son canciones que están incluidas al menos una de ellas en uno de esos discos y el disco un poco se tapó un poquitito, aunque el lanzamiento inicial fue tremendo, ¿eh? El lanzamiento inicial fue impresionante, pero luego sucedió este hecho, esas acusaciones, y claro, ya ahí decayó un poco el asunto de la promoción, con lo cual todas las canciones que incluían, pues también cayeron un poquitito en el desapego, ¿no?, de todas las radios y de toda la maquinaria de promoción. De las canciones que hay, estamos hablando de discos quizá más recientes, a lo mejor como decías, ¿no? Entonces, discos que a lo mejor no tuvieron el mismo peso promocional que tuvieron los primeros de Michael Jackson. Bueno, aunque vamos a comentar canciones que, por ejemplo, una de ellas está incluida en el álbum Thriller, que es Bueno. yo creo que el disco ya no top de Michael Jackson, sino el disco top del pop mundial, de la historia. También otro disco muy importante para Michael Jackson, como fue el Dangerous, y otra canción que está incluida en el Bad. Así que, bueno, Pues no son discos tan menores, pero sí que hay otra
que está incluida y es con la que vamos a empezar en el álbum History. Y ese disco se lanzó, vamos, a bombo y platillo, con un presupuesto increíble, pero claro, fue ahí, justo en el 93, cuando le acontece esto a Michael Jackson, y es una época suya personal muy mala, y eso se traduce también en que, claro, ya no estás tan dispuesto a aparecer en los medios, ya no das entrevistas, todo empieza a decaer, y aunque fueras el rey del pop y aunque fueras Michael Jackson, si no tienes presencia en los medios, si no te dejas ver, al final, José Luis, ya sabemos que la industria del entretenimiento es estar ahí en primera fila, Sí. y cuando dejas de estar llega otra persona y se pone en primera fila y te quita el puesto, vamos. Y eso le sucedió a Michael Jackson, y a la primera canción, que si te parece pasamos a comentar, que es una canción, a mi forma de ver, buenísima, buenísima, pero es que yo creo que... Yo la verdad que de Michael Jackson hay solo un par de canciones que no me gustan, que incluso no las escucho porque no me gustan. Ya te digo, son contaditas con una mano, ¿no? Pero esta, por ejemplo, me encanta, y es Stranger in Moscow, Ah, sí. que además tiene un videoclip en blanco y negro que para mí es espectacular, y es del álbum History, ese álbum para el que yo no sé si recuerdan la portada, que era un Michael Jackson gigantesco, en plan Estatua de la Libertad, un poco en ese Sí. look. Y recuerdo que para su lanzamiento se hizo una estatua así, gigantesca. Y no recuerdo dónde se emplazó, si fue en Los Ángeles, si fue en Nueva York, yo creo que fue en Los Ángeles. Y que de la noche a la mañana de repente aparece una estatua esta gigantesca de Michael Jackson para la promoción. Se lanzó el disco como, bueno, pues imagínate el título, ¿no? History, un disco que contenía grandes éxitos de Michael Jackson, pero canciones nuevas también, como es este Stranger in Moscow. Pero bueno, una canción que como está incluida en ese disco, al que aconteció todo lo que hemos contado, bueno, pues ahí Michael Jackson ya estaba mal. Digamos que a raíz de estas acusaciones, Michael Jackson pues no podía conciliar el sueño, y ahí ya empezó a tomar fármacos, ¿no? Para digamos, a, ayudarle a dormir. Y digamos que la historia de esta canción es que él, en una noche en Moscú, en medio de una gira, escribió la melodía, una gran melodía. Luego llegó a Los Ángeles y la grabó con el grupo Toto, que yo creo que lo hemos comentado en alguna ocasión, sobre todo cuando Sí. hablamos de Thriller, que Michael Jackson tiene detrás de sí un equipo, digamos, unos héroes que pueden parecer invisibles, pero Toto, tenemos que decir que es un grupo mítico y con muchísimos éxitos y con unos músicos impresionantes. Y que Toto han sido parte del pilar fundamental de Michael Jackson. Vamos, que Michael Jackson no era bobo y se sabía rodear de los mejores también, ¿no? Claro, Y efectivamente. entonces él llegó con esa melodía que escribió, y luego la grabaron en Los Ángeles con el grupo Toto, y vamos, el resultado gustó muchísimo, y un disco que solo iba a ser de grandes éxitos, el History, pues al final, debido a canciones como esta, Stranger in Moscow, le gustó tanto a Michael Jackson y también a su discográfica, que era en esa época Sony Records, le gustó tanto que dijeron, oye, pues hay que poner, o sea, el disco History, que iba a ser un disco único, con grandes éxitos, pues vamos a hacerlo como un disco doble, un segundo CD. Y entonces así fue. Grabaron, digamos que la edición al final decidieron que fuera un CD doble para poder incluir canciones nuevas. Y una de ellas fue esta, Stranger in Moscow, que la verdad que recomendamos escucharla y ver el videoclip porque es una auténtica maravilla. Seguro que tú la tienes localizada y Sí, yo creo que sí. también te gusta, ¿verdad? Sí, sí, la verdad que es una de las canciones que dices, oye, me gustó de ese disco y recuerdo perfectamente también, como dices, el vídeo en blanco y negro y la verdad que, bueno, merece mucho, mucho la pena. ¿Y en el 4, Jaime? Bueno, después tenemos una canción del álbum Invincible. Este álbum sí que fue un disco que Sony directamente, eh, yo creo que casi deberíamos utilizar la palabra boicoteado, ¿no? Porque ahí sí que ya Michael Jackson es cuando se había ido, yo creo que fue a Dubái, si mal no recuerdo, o Qatar, para pasar lo más desapercibido posible, porque ahí ya sí que ya no solo tenía una acusación, tenía varias, y él digamos, de Estados Unidos, y el disco pasó muy desapercibido. Y además, imagínate que R. Kelly es el productor y el compositor de esta canción, ahora que sabemos que R. Kelly también ha sido condenado a 30 años
por abusos sexuales. Guau. Entonces, digamos que no pintaba nada bien ese disco y ese trabajo, ¿no? Ujú. Las casualidades, ¿no? Las Sí, sí. casualidades de que tu productor a 30 años vista ahora, pues también tenga esas acusaciones. Y es una canción llamada Cry, del álbum Invincible, como te digo, que también es una de las canciones, yo creo, menos conocidas de Michael Jackson y que vale la pena escuchar por ejemplo, por un coro final que es un enorme acierto y que es una barbaridad de lo bien que suena, ¿no? Y es un videoclip, yo creo que lo recordarás, en la que un montón de gente se empieza a agarrar de la mano y hacen una gran cadena humana. Y empiezan en una playa y empieza a desarrollarse y demás, y hacen una gran cadena humana. Y bueno, pues un poco eso, ¿no? El grito de un montón de razas, de un montón de gente que se une. Y una de esas canciones sociales de Michael Jackson, a las que él tanto le gustaba escribir y que también pasó desapercibida, esa sería en el número 4. Ujú. En el número 4 y en el número 3, Jaime, a ver, porque me vas a seguir sorprendiendo. Bueno, el número 3 sí que llega una canción del álbum Thriller que se llama Pretty Young Thing, Hombre, que pero eso en es el una disco se maravilla. titula PYT, ¿no? Sí. Digamos, la abreviatura de eso, de Pretty Young Thing, y que, bueno, tiene como base a otro gran músico que es Greg Gaines, un teclista mítico, un teclista súper galardonado, con premios Grammy, con un montón de discos, bueno, una discografía interminable, y que además era viejo amigo de la familia Jackson y que fue el teclista de Michael Jackson, bueno, de toda la vida, ¿no? Incluso en sus giras. Lo podemos ver en el documental This Is It, en el que Michael Jackson, el famoso documental, ¿no? En el que Michael Sí. Jackson, en el que se recogen los ensayos de Michael Jackson para esa enorme gira de 52 conciertos. Bueno, gira, ¿no? Porque iban a ser todos en el O2 Arena de Londres. Y bueno, pues ahí se ven los ensayos en el Staples Center de Los Ángeles. Y ahí aparece Greg Gaines, que es el productor y alma mater de esa canción, Pretty Young Thing, que, bueno, al que dota de unos acordes increíbles. Y bueno, y una canción en la que también el propio Quincy Jones, junto con James Ingram, un cantante también muy, muy famoso de Ujú. soul norteamericano, Sí. y junto al vocoder, ¿no? Utiliza esos coros. Y después Michael Jackson quiso añadir a sus hermanos y también participan. La Toya y Janet Jackson también están en esos coros vocales que están, digamos, rectificados con un vocoder Hmm. que en aquella época no se utilizaba mucho y que Quincy Jones y Michael Jackson, pues, acertadamente utilizaron para esa canción. José Luis, que la verdad que el otro día yo estaba pensando, ¿no? Que a mí de tanto escuchar el álbum Thriller, al final las canciones más conocidas, como puede ser la propia Thriller, Sí. como puede ser Billie Jean o como puede ser Beat It, digamos que para mí ya no son las mejores, y las mejores pasan a ser canciones como este Pretty Young Thing o la canción The Lady in My Life, Ujú. otra gran canción, ¿no? Y después canciones que, por ejemplo, también versionó Miles Davis. Entonces, estamos hablando de super canciones, pero que yo creo que esta, Pretty Young Thing, claro, está totalmente eclipsada, José Luis, por los éxitos que hemos dicho, ¿no? Thriller, Billie Jean, el Beat It, el propio The Girl Is Mine con Paul McCartney. Y esta canción que también salió como single porque, si mal no recuerdo, todas las canciones del Thriller, excepto una, fueron single. Entonces esta también fue cara de single de Michael Jackson de Thriller. También obtuvo muchísimo éxito, pero digamos que no está entre las más afamadas y es una canción que yo creo que no está entre las más populares. No sé si es de las que a ti más te A gustan mí de me Thriller, si está ahí encanta. en el A mí esta con Human Nature, para mí de las mejores, Human ¿eh? Nature, Sí, sí, sí. esto me parece un temazo que te pone las pilas, que te da una energía tremenda y no pensé que fuera entre las olvidadas, fíjate. También hay muchos éxitos, como bien indicas, pero vamos, yo de siempre, esta ha sido una de mis favoritas, sí o sí. Sí, Mm. sí, sí, sí. Además, estuvo muchos años en los tracklists de los conciertos de Michael Jackson, incluso en giras avanzadas, Ujú. ya separadas del álbum Thriller, y la seguía incluyendo porque, bueno, seguro que Michael Jackson la tenía en alta estima. Y la otra que nombras tú, Human Nature, yo creo que podría estar, digamos, también en esta posición, ¿no? Mm, sí. Compartiendo posición, porque esa es la canción que luego versionó Miles Davis
que por cierto, si los oyentes no han escuchado la versión de Miles Davis, pues yo les ruego, les invito a que la escuchen porque realmente la versión de Miles Davis es una auténtica pasada, del Human Nature. Así que Pretty Young Thing en el puesto número 3 ya está ahí digamos, en el cajón de medallas, ¿no? Así que Sí. pasamos a la plata, si te parece. Venga, a ver quién está en la plata, qué canción está y me sigue sorprendiendo. Sí, bueno, en La Plata está una canción que yo creo que en su momento también fue muy conocida, en muchísimo éxito. Además, el videoclip con Michael Jordan, pues también la Mm. hizo saltar a la fama. Pero de nuevo es una canción que yo creo que no sé, si te piden 10 canciones de Michael Jackson o en una fiesta alguien, oye, pon una de Michael Jackson. Yo creo que esta Mm. no sería la elegida Sí, es entre verdad. las Mm. 5 o entre las 10, porque después también seguro que pondrían canciones de Michael Jackson de cuando estaban los Jackson, ¿no? El Mm. Baby to the Boogie o muchísimas otras. Y es Jam, del Sí. álbum Dangerous. Y yo creo que es una canción, además de un disco muy importante de Michael Jackson, porque tenemos que recordar que este disco Dangerous del año 91 significó su divorcio artístico de Quincy Jones, algo que Ujú. fue muy, muy, muy sonado en su momento, porque claro, José Luis, después de Off the Wall, después de Thriller y después de Bad, ¿quién era el guapo Sí. que decidía prescindir de Quincy Jones? Mm. Sí, sí, claro, después ¿Verdad? de todos esos grandes éxitos, después de haber conseguido la fama para ti y contigo, era también una apuesta muy arriesgada. Y como dices, bueno, no le salió mal, no le salió mal, pero también una canción como esta, quizá a lo mejor no tuvo el impacto que podía haber tenido. No sé si porque el vídeo en algunos aspectos resultaba algo infantil, podía haber sido más profesional. Bueno, Ujú. también el perfil de Michael Jackson sabemos cómo era. Sí, 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 cierto, pero claro, al tener Mm. ahí a Michael Jordan y Claro. demás, bueno, pues el vídeo sé que se vio muchísimo en MTV Mm. y bueno, es un disco, ya te digo, yo creo que un disco difícil porque también Michael Jackson, yo la verdad, José Luis, es que este es un tema, reconozco que me queda pendiente, Mm. lo que pasa es que hay tanta información acerca de esto que nunca encuentro esa semana que me permita centrarme en este tema, porque es un tema para mí tan, digamos, tan mítico que tengo ahí como guardado y es investigar las razones, ¿no? De la separación de Michael Jackson y Quincy Jones. Conozco algunas por encima, como Mm. por ejemplo que el choque de egos y artístico ya era insostenible, ¿no? Claro. Y que se hacía muy, muy, muy difícil trabajar ya con Michael Jackson, ¿no? Era Mm. muy difícil. También que Michael Jackson, en un momento dado, con el entorno que lo rodeaba, él pensaba que ya, digamos, las producciones de Quincy Jones habían quedado un poco viejas. Y a él estaba obsesionado con ser siempre el número uno, ¿no? Y Claro. con ser el ídolo callejero y con estar siempre ahí a tope en el número uno y que la gente utilizara sus camisetas, sus calcetines, todo. Ujú. Algo que, por otro lado, es muy, muy difícil. Y entonces él no quería perder, digamos, la sintonía con la calle. Y este disco es un disco mucho más urbano. De hecho, Teddy Riley es el productor de la mayoría del disco, también de esta canción Jam. Y Teddy Riley era un productor de nuevo cuño. Él es el líder del grupo Black Street, que mezclaba hip hop y sonidos R&B y ese estilo que es el New Jack Swing, que fue el que dominó los primeros años de la década de los 90 y que luego ha sido muy denostado, por cierto. Bueno, pues Teddy Riley era un genio de la programación, un genio de los sonidos para bailar y fue el que produjo este disco, que por otra parte, José Luis, los críticos lo consideran una obra maestra, ¿eh? Ujú. Sí, sí, los Una críticos, obra maestra de Teddy Riley. claro. Ojo, que no estamos diciendo que sean malas canciones ni no, sino que son joyas olvidadas, precisamente, imagínate, lo estamos calificando de joya, ¿no? Mm. Y la crítica lo considera una obra maestra, compuesta, arreglada y producida por Teddy Riley para Michael Jackson, y es además la canción que abre el disco, Sí, que en la época del vinilo, bueno, pues tenía una importancia increíble, porque era la primera canción donde tú ponías la agujita. exacto. Entonces, bueno, pues con el paso del tiempo yo creo que esta canción se ha ido olvidando, pero a la vez es una canción gigante. Es Mm. muy, muy raro, ¿no? Muy, muy difícil de explicar, pero a mí me parece una super canción. Es una canción que siempre me ha gustado muchísimo. Mm. Y una canción, José Luis, como anécdota personal, contar que es la primera canción que yo utilicé para samplear. Anda. Me acuerdo que con mi antiguo ordenador Samsung 8086,
le puse una tarjeta de sonido Sound Blaster, que en aquella época me costó un dineral. Sí. Estoy hablando pues del año, podía ser el año 92, 93, 94 aproximadamente. Mm. Y gracias a esa tarjeta ya yo podía samplear sonidos. Y esta canción, Jam, tiene muchos sonidos para samplear. Rotura de cristales, Claro. bases de batería, grititos de Michael Jackson, bajos superpotentes, baterías. Es decir, era una auténtica joya para recoger samples, ¿no? Y esta canción pues me la pasé a formato digital, la digitalicé y después con un software de sampleo pues ahí ya empecé a hacer yo los primeros samples de esta canción. Esperemos que Teddy Riley no me esté escuchando. Cuidado que te juegas una multa millonaria, ¿eh? Sí, sí, sí. Y la verdad que la Mm, canción la escuché muchísimo y a día de hoy me sigue mm, pareciendo una super canción y con la que Michael Jackson además se quedó muy contento y sí que logró el propósito de vender de nuevo muchísimos millones de discos. Hizo una gira tremenda con la que pasó por Canarias y pudimos verlo mm. en Tenerife. Sí, La verdad que una de esas raras avis, José Luis, sí. que ocurren en la vida, ¿no? Que nunca te esperas que Michael Jackson pueda pasar por aquí, pero la suspensión de un concierto suyo en Sudáfrica Mm. y el tener ya todo pensado para ir a Sudáfrica, bueno, pues aprovecharon los productores y los promotores canarios para decirle, oye, ya que lo tenías todo pensado, pues te haces una paradita más corta y no te Mm. tienes que bajar hasta Sudáfrica, sino te quedas aquí en Tenerife Y ya está. y bueno, pues das un Mm. concierto, te pagamos el caché y bueno, pues ahí que se vino Michael Jackson, lo pudieron convencer Mm. y el álbum, o sea, la gira era esta gira, ¿no? La que traía el álbum Dangerous, Mm. entre otros, ¿no? Y recuerdo escucharla en directo y una auténtica maravilla. Así Claro, que claro. Jam está como medalla de plata. Bueno, Jaime, pues queda solo saber cuál es la última canción olvidada de Michael Jackson de esas cinco que has propuesto en el día de hoy. Pues José, el número uno, yo creo que cuando lo comente va a traer cola, porque yo creo que la gente va a decir, hombre, no, esta canción, hombre, es muy conocida, sí, es cierto, es muy conocida y se ha escuchado muchísimo y mucha gente incluso me podrá decir que se ha convertido en uno de los temas referencia de Michael Jackson. Pero ciertamente es que yo también creo que cuando la gente se graba a lo mejor recopilatorios o se hace un playlist de Michael Jackson, igual esta canción o no la recuerdan o no la ponen, pero luego cuando suena sí que dices, hombre, claro, es que yo creo que no sé, que igual es la mejor canción del álbum Bad. Y hablamos de Man in the Mirror. Hombre, pero eso nos ha olvidado. ¿Cómo va a ser olvidado, Jaime? Lo ves, Sí, ya sí, soy yo no, yo lo entiendo. Yo de sé los que esta polémicos. canción, yo sé que esta canción es Mm, como, oye, no sé, pero piensa bien, mm, eh, no sé, de todo lo que se habla de Michael Jackson, de todas las canciones que se suelen poner, pues cuando es el aniversario de su fallecimiento, es que nunca se coge Man in the Mirror, nunca se pone de fondo, nunca eh, no sé, es una canción que evidentemente, ya te digo, es un tema de referencia de Michael Jackson, pero, pero no sé yo si los aficionados a Michael Jackson en su top 5 meterían esta canción. Incluso a mí me costaría, y mira que yo pienso que es la mejor canción del álbum Bad. Para mi gusto es la mejor canción de ese disco. Y mira que el disco es bueno, ¿eh? mm. Pero la Em, canción es un acierto total y me parece increíble, pero asimismo pienso que cuando la gente a lo mejor se hace recopilatorios de Michael Jackson, oye, que dice, no, venga, voy a poner 3 canciones de Michael Jackson o 5, pues yo creo que esta no está, ¿eh? Que la gente se tira más por eso, por lo de por siempre. el Billy, sí, por el Billie Claro. Jean, incluso ni el Beat It, Ujú. por el Billie Jean, por el Thriller, por muchas canciones, pero el Smooth Criminal y esta no tanto, ¿eh? Incluso en la radio, a mí me cuesta mucho escuchar Man in the Mirror, incluso en las radios especializadas. Ujú. Yo hace muchísimo, muchísimo, muchísimo que no la escucho. Así que por eso hemos decidido ponerla en el número uno como en plan, oye, vamos a reivindicar de nuevo Man in the Mirror del álbum Bad, que, que bueno, que comentar que está compuesta
y producida por Glenn Ballard, que es un especialista en grandes canciones porque es el responsable de convertir a Alanis Morissette en una enorme estrella con sus composiciones. Así que imagínate, ¿no? De quién estamos hablando, de Sí, Glenn Ballard, un productor de los 90, bueno, de los top, top, top. Y con él, en la canción, recordar que era un dúo con una chica, la chica es Sida Garrett, que también cantaba con él el disco I Just Can't Stop Loving You, que fue el primer single de Bad. Y bueno, la verdad que increíble. Y decir que Michael Jackson se fijó en una idea de David Bowie, la idea de grabar con un coro gospel, y que Bowie ya había hecho unos años antes en la película El Laberinto. Michael Jackson era un fan absoluto de esta película y le gustó mucho esa idea de Bowie, y entonces Michael Jackson le pidió al productor Glenn Ballard y a Siedah Garrett que introdujesen eso, pues un coro gospel en la canción, que yo creo que ya es como el sumo, ¿no, José Luis? claro. Cuando la canción ya llega a ese tremendo coro al final y demás, pues yo creo que ya la canción sobrepasa los estándares y se convierte en una canción mítica, y ya te digo, para mí, la que más he escuchado, la que más he cantado y la que me parece más especial del álbum Bad, pero que echo de menos que, bueno, que suene más y que cuando hablo con aficionados a Michael Jackson me la nombren, ¿no? Y por eso me llama mucho la atención. Hombre, cierto es, y la verdad que ahí sí te tengo que dar la razón, que es de las que menos he escuchado radiada. Eso sí es verdad, que Sí, ¿verdad? siempre echan mano de los clásicos, de las de Sí, toda la sí, sí, vida, sí. de baladitas que a lo mejor dices tú, bueno, vale, pero es cierto que esta, no sé el motivo, no sé, la he escuchado mucho menos. Pero hombre, la verdad que es una de las joyas olvidadas, yo no la tengo olvidada. También hay que ver luego el gusto de cada uno, porque claro, habrá quien le Sí, guste más, por ejemplo, las rítmicas o las que son más claro. de un disco determinado, que a lo mejor pues algunas seleccionadas, y para mí esta es una de las seleccionadas, al igual que otra que también nombrabas antes, de Thriller, Pretty Young Thing, que dices tú, bueno, sí o sí también las tengo en mis favoritas. Yo sí la Sí. tendría en mi playlist, fíjate, yo sí. La pondrías, Yo ¿verdad? la pondría seguro sí o sí ante otras que, como bien dices, pues a lo mejor ya están mucho más tralladas. Sí, 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 cierto. Cierto que hay canciones que están mucho más quemadas, pero fíjate, precisamente estamos diciendo que hay canciones que están mucho más quemadas. Sí. Con lo cual estamos pues corroborando que Man in the Mirror no es precisamente una canción quemada de Michael Jackson, cuando yo creo que debería ser una de las, en mi opinión, top 5 de Michael Jackson, ¿no? Sí, De sí. emitidas, de radiadas, de escuchadas, de incluso decir, bueno, vamos a parar un poquitito de escucharla, Sí. porque ya sí es verdad que no puedo más por mucho que me guste, ¿no? Como cuando te gusta mucho un plato de comida y dices, bueno, voy a parar un poquitito porque de tanto que me gusta, Sí, lo voy a ya aborrecer. es que no puedo más, ¿no? Pues yo creo que eso ocurre con Man in the Mirror. Así que este ha sido el top 5 de joyas olvidadas de Michael Jackson, y que también traemos para que, bueno, después haya un poco de opinión de los oyentes del podcast, que opinen y que nos comenten cuáles son para ellos sus joyas olvidadas de Michael Jackson. Bueno, Jaime, pues yo para terminar tengo no una joya olvidada, sino una canción la menos radiada de Michael Jackson, aunque también es muy difícil comprobar algo así con una discografía tan amplia, pero sí tiene cierto sentido que esta canción esté dentro de las que menos se han escuchado de Michael Jackson. Y bueno, no te hablo de ninguna archi conocida ni mucho menos, lógicamente. Pues te hablo de la canción Speechless, que está dentro del álbum Invisible del año 2001. Claro, primero porque es de los últimos álbumes que sacó. Lógico que sea de las menos radiadas porque, claro, menos tiempo, menos posibilidades de haber sido Claro. pinchada. Y segundo porque es una canción que está, digamos, relacionada con Dios. Es curioso porque no es muy habitual en Michael Jackson encontrar algo así, pero Ujú. dentro de su letra, fíjate, dice nada es real, pero todo es posible si Dios está a mi lado. Y claro, era una de las Ajá. canciones que llama la atención que haya introducido a Dios, que lo haya acercado tanto, ¿no?, a su música, y luego ella recibió unas críticas devastadoras donde se decía de todo, ¿no? Críticos, por ejemplo, que hablaban, Robert Hilburn llegó a decir de esta canción, dice, tan lamentablemente genérica como sus títulos. Ben Reiner del Toronto Star manifestó que las secciones a capela hacían desear que Jackson no pudiera emitir sonido alguno de verdad. Y ya el escritor Dustin Saber, del diario de Michigan, escribió que era un ejemplo brillante de lo que sucede cuando el hombre del guante sobrepasa sus límites y escribe idioteces melosas que deben reservarse para un cambiador de sede en algún parvulario.
Tela, ¿eh? Vamos, o sea, le dieron por todos Sí. lados. Y claro, de las menos radiadas, no sé si ahora mismo la tienes en mente, yo tuve que buscarla porque no me acordaba de ella. Y es una canción que te deja sin habla. Dice que el amor te deja sin habla y es el amor, digamos, religioso, ¿no? Que es lo que vinculan con este éxito bueno, que se quedó también muy en el olvido por ya la época final de Michael Jackson. Pues yo esta la recuerdo vagamente Ujú, porque es cierto que ese disco lo he escuchado muy poquito ujú. y porque sí que me parece de los más flojos de Michael Jackson, ¿eh? La Sí. verdad que sí que me parece de los más flojos. Y claro, hablar de discos flojos de Michael Jackson es un nivel Ujú. muy alto, ¿no? Sí, Luego sí. las letras, sí es cierto que ese disco, al escucharlo tampoco, pues no las conozco y supongo bueno, es que lo que hemos hablado, José Luis, tantos años estar en el número uno, Sí a mí pasa se me factura, antoja claro. como muy difícil, ¿no? Es que es imposible que todas las letras sean interesantes, sean Mm. impresionantes, digan algo, tengan sentido 100%. Hay que recordar también que los artistas pues son personas y que pasan por mejores momentos, peores momentos, que ya con Michael Jackson, sin nada que tener que demostrar, pues podría hablar de lo que quisiera y igual estaba en un momento en el que me Mm. apetecía componer este tipo de canciones, o esta canción al menos. Entonces, pues la verdad que bueno, que hay que ser, yo por lo menos soy muy comprensivo con los artistas porque tiene que ser un mundo muy, muy, muy difícil y más cuando estamos hablando de estas vidas que casi son vidas que no te pertenecen, ¿no? Sino Sí. que pertenecen a los publicistas, al marketing y que yo creo que de ahí es donde devienen gran parte de los problemas de los artistas, ¿no? Que en un momento dado se dan cuenta de que no han vivido su vida, Mm. Sí, sino han vivido la vida de los demás y la vida de la fama y sí, de mucho dinero, pero que al final José Luis te deja vacío, claro. Sí, te porque deja muy vacío. claro, no te permiten desarrollarte y eres una marioneta en manos de otras personas. Exactamente, Está claro. exactamente, exactamente. De ahí que, pues eso, pues hay que admirar a los artistas que ellos quieren dirigir su carrera discográfica, que no se dejan manejar como Prince, por ejemplo, Ujú. y que bueno, que si te tienes que enfrentar a tu casa discográfica te enfrentas, si tienes que bueno, pues publicar un disco cuádruple porque tú has compuesto un montón, lo publicas. Evidentemente eso te cuesta, José Luis, pues lo que le costó, por ejemplo, a Prince, que fue un poco en sus últimos años decaer porque ya no tenés el apoyo de las discográficas y esto es un mundo de relaciones públicas y de discográficas, ¿no? Y Pues más sí. cuando estamos hablando de lo más alto. Y entonces, pues ahí, quieras o no, lo que pasa es que hay artistas que ya pues se lo pueden permitir, ¿no? Así que yo creo que eso puede que le haya pasado a Michael Jackson y mira, ahora me llama la atención escuchar esos últimos discos de él. Pues sí, porque por lo menos podemos recuperar y ver desde otro prisma lo que hizo y que no tuvo tanta Sí, promoción, pero no significa que eso sea malo ni mucho menos. Fíjate que esta canción de la que te he hablado salía con una canción muy conocida que fue You Rock My World. Esa te suena, sí, te suena bastante. sí, Salía, sí, 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 en el que tiene el videoclip con Chris Tucker y... efectivamente, Sí, pues sí, sí, salía en el mismo CD promocional. O sea, imagínate, claro, una pues que tuvo mucho éxito, pero luego la otra quedó en un segundo plano y claro, bueno, no, como tú bien decías también hay que ser justos y no siempre puedes sacar el 100% ni ser el mejor en todo durante tanto tiempo. Eso es prácticamente imposible para cualquier ser humano. Si no, no sería humano, sería una deidad exactamente, sí, y sí, sí, estaremos hablando de otra cosa. sí, sí. Pero bueno. Sí, sí, ya, como siempre solemos decir en muchos podcasts, todo esto aplica a todo el mundo menos a los Rolling Stones. Los Rolling Stones Efectivamente. están en Eso. otra categoría que precisamente el otro día hablando con un amigo que pudo ir al concierto que Sí. dieron recientemente en el Wanda Metropolitano Ujú. y dice que le encantó, que le gustó muchísimo y me dijo que él no es fan de los Rolling, pero que le apetecía muchísimo ver un concierto y que le gustó mucho, que algo tienen Ujú. que Claro. conectan con todas las generaciones y de forma permanente, ¿no? Yo creo que es algo que le hubiese pasado, por ejemplo, a los Beatles, si siguieran vivos y hubiesen seguido como grupo. Pues sí. Estoy seguro que los Beatles sería otro grupo que tiene esa magia y Bueno, que la tienen y que igual no hay que preguntarse más, ni rascar más, ni averiguar más, sino dejarse llevar y disfrutar, ¿no? Disfrutar efectivamente. de algo mágico como es un concierto, como es la música y cómo es esos momentos en los que la mente y el cuerpo pues se dejan llevar y la música es la que te guía, ¿no? Y es la que te da esos momentos de reflexión o de gozo o de pasártelo bien con los amigos.
y es lo bonito y yo creo que lo mágico de la música, ¿no? Que yo creo que nunca llegará a ser decodificada al 100%. Yo espero ver a los Rolling dentro de 20 o 25 años, seguramente cuando venga por Gran Canaria, y seguro que lo veré porque son eternos, con lo cual pues, no tengo ningún miedo. Creo que me voy yo antes que ellos, tal y como están, y Sí, como tienen ese pacto con el sí, sí. diablo, según dicen, pues bueno, normal que guste a tanta gente y sigan al pie del cañón después de tantas décadas, porque ya no hablamos de años, hablamos de décadas y de mucho más, y de mucho más, pero bueno. Sí, sí. Pues Jaime, como siempre, ha sido una maravilla charlar contigo en este ratito musical y sobre todo, bueno, recordar que hay algunas canciones que suenan menos, pero ya el hecho de haberlas nombrado aquí, seguro que quien está al otro lado va a replantearse, volver a darle al play a alguna de ellas y recuperar esos temas de Michael Jackson que merece la pena, volver a ser escuchados, que sin duda las grandes canciones no pueden quedar en un segundo plano ni en el olvido. Pues sí, seguro que aunque sea un granito de arena hemos puesto a Ujú. recuperar en esta ocasión canciones de Michael Jackson y después cada uno opina si realmente son joyas que están olvidadas o no tan olvidadas o si son joyas o no son joyas. Pero bueno, ahí ponemos nuestro granito de arena y como siempre, bueno, pues encantado de estar este otro ratito musical en el podcast de World Media y ya deseando, bueno, pues producir lo siguiente, grabar lo siguiente para seguir charlando de música contigo, José. Pues como siempre, para mí también es un placer, Jaime. Cuídate mucho y que tu podcast te acompañe. Un fuerte abrazo. Igualmente para todos, un fuerte abrazo, cuídense. Pues fíjate lo que son las cosas, ¿no? Después de tantos años, saber y conocer que hay algunas canciones que quizás no tienen tanto peso de artistas como Michael Jackson. Quizá ahora que se las nombra, puede que tengan un poquito más de repercusión. No me cabe la menor duda. Te recuerdo, como siempre, ya sabes que para terminar, que tienes muchos más podcasts musicales, podcasts dedicados al mundo del cine, podcasts dedicados al mundo de los museos como el Museo Elder o podcasts dedicados también a la zona franca de Gran Canaria o a el mundo del mar con Mirando al Mar. Así que tienes muchísimo contenido en worldmedia.es, aparte de poder conectar con el canal de Twitch que tengo y donde tengo programa también para acompañarte de lunes a jueves y además introducirte en el metaverso que poco a poco también vamos a ir entrando en ese nuevo mundo. Como ves, muchas opciones que tienes a través de worldmedia.es y que espero que te gusten todas. Y te invito también a seguir un próximo capítulo de World Media. Como siempre, soy José Luis Martín, te deseo lo mejor y que tu podcast te acompañe.